Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la clase. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al curso de macroeconomía, el cual se identifica con el código FG 322. Estamos ya en nuestra tercera semana. Vamos a tratar el tema de principales variables macroeconómicas. Mi nombre es Karen Chacón Pay, soy licenciada en Administración de Empresas. Vamos a estar trabajando con el correo electrónico fg322@urural.edu.gt o bien pueden unirse a través del enlace de WhatsApp o escribir el número para enviarles el enlace del grupo. Ahí estoy compartiendo lo que son las clases grabadas y al final haré pues un completo de los links de las clases y de las presentaciones. El objetivo de la clase consiste en estudiar cuáles son las principales variables macroeconómicas, la medición e impacto en el desarrollo nacional. Muy bien. Para poder conocer qué es la medición de la actividad económica, necesitamos saber que las variables o los indicadores o índices económicos son usados para medir el comportamiento de una economía. Regálame un momento, por favor. Perdonen. Muy bien, entonces, con lo que me refiero, ¿verdad? Que pueden ser llamados indicadores, índices o medidores de la actividad económica. Estos son usados para evaluar el comportamiento de una economía en lo general de un país, ¿verdad? Generalmente el medidor de la economía se hace a través del PIB. Claramente existen otras variables como el Producto Nacional Neto, la balanza de pagos, el desempleo, la inflación, todos estos indicadores, ¿verdad? Entonces, en las últimas 4 décadas aproximadamente, los indicadores sobre la actividad económica se han convertido en una herramienta muy, muy utilizada por todos los agentes económicos, es decir, por todos estos que interactúan en un mercado y son utilizados no solamente en ciertos países, sino alrededor del mundo. Esto va de la mano con el desarrollo actual de la economía y permite facilitar la toma de decisiones. Esta tendencia de poder evaluar o de poder medir la actividad económica no solamente le permite al gobierno tomar decisiones, sino también a todas las instituciones privadas, ¿verdad?, que deseen invertir en un país, puesto que esto va a permitir analizar cuáles son los índices de desarrollo que se están llevando a cabo. Por ejemplo, entre mayor sea el PIB, quiere decir de que el nivel y calidad de vida y de inversión de un país son estables. Entonces, existen diferentes tipos de indicadores para poder medir la actividad de la economía, ¿verdad? Dentro de estos tenemos establecidos dentro del ámbito tanto nacional como internacional que permite saber cuáles son los liderazgos que se poseen en cuanto a la actividad económica. Acá se describe todo lo que es el ciclo de referencia del estado actual de una economía y este se conoce a través del Producto Interno Bruto. Este es un indicador líder que permite dar señales sobre la tendencia futura del ciclo económico. La razón de poder medir estos índices de actividad es que permite conocer el Producto Interno Bruto. Este es un indicador muy utilizado y es habitual que permita medir la actividad económica de un país o bien de una región.
Entonces, cuando un país ya tiene esta actividad económica, este es publicado por parte de las instituciones financieras del país y generalmente acá en Guatemala lo realiza el Banco de Guatemala y es publicado de forma anual, de forma trimestral o de forma semestral, ¿verdad? Esto permite conocer cuál es la fluctuación que este tiene en relación al tiempo y estos indicadores son, tienen que permitir constituirse dentro de o poderse combinar o de poderse analizar con otros países que posean las mismas condiciones o similitudes, ¿verdad? Entonces, toda esta información es oportuna para la inversión extranjera directa, ¿verdad? Es decir, todas aquellas empresas de aspecto internacional que quieran invertir acá en nuestro país. Entonces, acá es una herramienta muy importante para la toma de decisiones por parte de todos los agentes económicos y macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, la medición de la actividad económica, este es el intento de poder captar el nivel de la actividad económica en donde pretende medir la suma total de la producción en la economía. Entonces, en un país el nivel de calidad o de actividad económica se mide a través del Producto Interno Bruto o bien llamado PIB. Muy bien, para poder entrar un poquito en el contexto, vamos a pasar un pequeño videíto para poder conocer cuáles son las variables macroeconómicas. Tutorial de Economía 2, específicamente en el tema variables macroeconómicas. La idea de este tutorial es para que ustedes puedan entender un poquito mejor aquellos términos que muchas veces escuchamos en diarios, en noticieros, a un ministro de Economía, por ahí no entendemos muy bien a qué hacen referencia. Para poder abordar este tema vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos en Economía 2, en el módulo de Economía 1, perdón, donde empezamos con una introducción de, obviamente, lo que es economía. Nos referimos a una ciencia social que se ocupa de administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades individuales, de las empresas, del Estado, de la sociedad en general. Ahora bien, en esa Economía 1 nosotros habíamos hecho una clasificación que se refería a lo que era micro y macroeconomía. La micro se ocupaba de estudiar las unidades de producción, las unidades económicas. Por ejemplo, lo que fabrica una empresa, lo que consume la familia X, etc. Nosotros, en el módulo de Economía 2, lo que vamos a abordar son temas más globales, más generales. Se refieren específicamente a los agregados económicos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, desempleo, inflación, políticas fiscales, presupuesto público, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se mide todo eso? ¿Qué cosas hacen que nosotros podamos referenciar o podemos decir un país es más rico, es más pobre, tiene mayor recurso, cuánto es la tasa de desocupación, etcétera? Son precisamente las variables macroeconómicas. Estas variables lo que nos permiten es medir, cuantificar datos que se extraen de la realidad que el país está viviendo en un momento determinado. Básicamente nosotros tenemos distintos sectores en la economía y distintos tipos de medir estas variables. Uno de esos es el crecimiento económico. El crecimiento económico lo que nos indica es cuánto se produce en el país en un momento determinado. Entonces, en el crecimiento económico nosotros tenemos una variable de medición que es el tan conocido o por ahí bastante usado, pero muchas veces no sabemos qué significa, que es el PBI, Producto Bruto Interno. Luego tenemos la inflación, que es el crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Y eso se mide con una tasa específica que es la tasa de inflación. Otra variable sería el desempleo, que también se mide la cantidad de personas que no tienen trabajo y lo buscan, que se mide también con una tasa específica que es la tasa de desempleo. Luego tenemos las cuentas fiscales, es decir, cómo está el Estado en relación a sus ingresos y sus gastos, que en realidad eso se muestra, no se mide específicamente, pero sí se muestra con un indicador y una ley que es el presupuesto público. Y por último, las cuentas con el sector externo, que tienen que ver con la balanza de pagos, es decir, todas las relaciones que tiene un Estado con otros
ya sea Estado, otras empresas u otros individuos, y todas esas relaciones comerciales, de turismo, de servicios, de transferencia, lo medimos a través de la balanza comercial. Entonces, nosotros ahora, a partir de ahora, vamos a abocarnos al estudio de una de esas variables, porque las demás la vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que queda de las distintas unidades del módulo. Muy bien. Entonces, ya visto eso, conocemos algunas de las variables macroeconómicas, ¿verdad? Como les mencionaba, el Producto Interno Bruto, que es el PIB, la balanza de pagos, las tasas de interés, el nivel de empleo o de desempleo de un país, ¿verdad? Esa capacidad que se posee, ¿verdad? De poder ofrecer esas oportunidades y todas estas variables van a depender directamente del Producto Interno Bruto, ¿verdad? De la capacidad de producción que tenga un país. Y dos cuestiones que intervienen dentro de esto es la oferta y la demanda agregada, ¿ok? ¿Qué es la oferta agregada? Bueno, la oferta agregada o conocida como la OA es la cantidad total de un bien o de un servicio que en su conjunto la mayoría de empresas están dispuestas a llegar al mercado o están dispuestas a ofrecer productos en el mercado. Entonces acá se toman en cuenta diversas variables como por ejemplo los precios, los costos de producción y las expectativas empresariales que se poseen. En otras palabras, la oferta agregada es la producción total de un producto o de un servicio que las empresas están dispuestas a prestar y llevar a cabo dentro de un mercado. Entonces, esto va a ir variando de acuerdo al nivel promedio de precios, en donde así, por ejemplo, cuando mayor sea la cotización del bien, las empresas pues van a estar motivadas e incentivadas en poder aumentar el número de unidades de producción. Sin embargo, existen otros factores que juegan un papel muy importante en lo que son los costos de producción y en lo que es la demanda esperada, ¿verdad? Estas variables son muy importantes para la macroeconomía de un país y a través de esta razón es importante conocer que algunos de los factores de la oferta agregada son los costos medios o el precio promedio, ¿verdad? Los costos de producción y las expectativas empresariales. Entonces, en el primero de los casos, el nivel medio o promedio de precios consiste cuando los precios suben, ¿verdad? Los beneficios tienden a aumentar. Caso también que sucede que cuando los precios bajan, estos disminuyen o los costos disminuyen, ¿verdad? Entonces, esta variable es una de las más eh, que afecta el comportamiento de la oferta agregada y debido a esto se estudia todo lo que entra dentro del establecimiento de los precios y se convierte en una tarea esencial para las empresas en poder manejar cada uno de estos rubros. En la parte de los costos de producción se considera la suma de todos los costos que incurren las empresas, es decir, todos los factores de producción como trabajo, tierra, capital y la tecnología y todo esto se combina. Entonces, sabemos que al aumentar el precio de los insumos o de los medios para transformarlos, los beneficios empresariales también tienden a poderse aumentar o caso contrario si se disminuyen, ¿verdad? En dicho escenario, en este caso, la oferta agregada se reduce de la misma forma que los costos de producción empiezan a disminuir. Tal es el efecto que pueda suceder en el aumento, ¿verdad? Por otra parte, tenemos las expectativas empresariales que estas van a estar más que todo destinadas, ¿verdad? Que cuando la oferta agregada va a tener una mejor proyección hacia la economía, pues las empresas van a estar motivadas a poder trabajar dentro del mercado. Entonces, estas expectativas condicionan a los objetivos empresariales, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando existe una coyuntura económica y que es favorable de un país, las distintas empresas empiezan a aumentar su inversión
y empiezan a trabajar más y esto da que existe más demanda. Caso contrario, se da cuando existe crisis, la mayoría de empresas empiezan a retirarse de un lugar o de un país, ¿verdad? Entonces, como lo podemos visualizar de esta forma, la oferta agregada de derecha a izquierda podemos ver que tiene dos divisiones. Tiene el mercado de trabajo y tiene los márgenes de beneficios y costos de producción que puedan dejarle a una empresa. Dentro de esto, dentro del mercado de trabajo se miran lo que son los costos de producción, la utilización de la capacidad, el capital, el trabajo, la tierra, la productividad y la tecnología que puedan ofrecer a las empresas, es decir, todas esas condiciones y expectativas favorables que las empresas puedan tener, que sean incentivadas para producir más en el país y que esto permita producir de la forma correcta, es decir, formalmente, porque si analizamos esto, todas las economías informales no son tomadas en cuenta dentro de la producción total del país y que pueda ser evaluado dentro del PIB. Y sabemos que en nuestro país la mayoría de economías se maneja a través del mercado informal. Por otra parte, tenemos la demanda agregada. La demanda agregada es el total de bienes y servicios que son demandados, es decir, que son solicitados para poder satisfacer necesidades. Esto se da en un determinado tiempo. Pero, ¿cómo se calcula la demanda agregada? Bueno, el cálculo de la demanda agregada se utiliza a través de un método de línea recta que permite calcularse por medio de lo que es el PIB. No obstante, la demanda agregada se asocia con el gasto, por lo que se calcula por el método del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de lo que se ha gastado la sociedad, se empieza y se calcula, es decir, el consumo. Dentro de este cálculo que se lleva a cabo tiende a utilizarse lo que es el gasto de las familias. Hablamos tanto de las personas particulares como de los hogares, lo que se gasta en la inversión, el gasto de la administración pública y todo lo que tiene que ver con las exportaciones netas. ¿A qué nos referimos con esto? Que tomamos la diferencia entre la exportación y la importación. Entonces, esta diferencia va a permitir desarrollar la fórmula adecuada sobre la demanda agregada. Ok, pero ¿qué pasa o cómo se maneja lo que es la demanda agregada? Bueno, eh, a través de esta fórmula que casi suele tratarse como que fuera el Producto Interno Bruto, se manejan variables como el consumo, la inversión. Entonces ahí vamos sumando el consumo más la inversión más el gasto y se suma lo que es la diferencia de exportaciones menos importaciones, que es X menos M. Sabemos que el consumo, pues, es todo lo que gastan las familias, las personas, tanto en bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. La inversión, pues, representa todos aquellos ahorros que las personas han hecho o las empresas que se han establecido en un país y que invierten en maquinaria, en tecnología, en nuevas herramientas de trabajo. El gasto público, pues calcula todas las compras que realiza cualquier administración pública y que permite el desarrollo de la producción de bienes y servicios. Y por último, las exportaciones netas, que constituye la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones sabemos pues que son todos esos movimientos que desarrolla un país hacia el exterior. Y las importaciones pues son todos los productos y servicios que el país trae del extranjero, ¿verdad? Entonces, esos son temas bastante importantes que hay que tomar en cuenta para poder analizar lo que es la demanda agregada. Y de la misma forma que la oferta, analizamos la demanda agregada desde dos perspectivas, siempre de derecha a izquierda, y constituye dos variables, las financieras y las no financieras. Las financieras, pues trata todo lo que es el dinero, la capacidad económica que se tiene para adquirir lo que son los bienes y servicios. Y las no financieras están
determinadas a través de una toma de decisiones en cuanto al consumo, en cuanto a la inversión, al gasto público y a las exportaciones netas, que constituyen las exportaciones menos las importaciones. Ok, de igual forma vamos a pasar a visualizar un video para poder conocer la oferta y la demanda agregada. Uf, qué buenos tomates. ¿Me vendes a 30 centavos? No, producir un tomate nos cuesta 30 centavos. Ahí no tendríamos ganancia. Yo te vendo a 50 centavos. Yo vendo desde $1. Yo vendo a 80 centavos. No tendré ganancia, pero te vendo a 30 centavos. Como podrán notar, cuanto mayor es el precio, más vendedores están dispuestos a vender. Es decir, a mayor precio, la oferta sube. A esta curva le llamamos curva de oferta. Ahora preguntamos al pueblo, ¿a cuánto comprarían un tomate? Si es de calidad, pago hasta $2. Hay oferta 50 centavos, más que eso no daría. Pagaría hasta 80 centavos. Yo daría hasta $1. Como ven, cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a comprar. Es decir, a mayor precio, la demanda baja. A esta curva le llamamos curva de demanda. Por su naturaleza, las curvas se cruzan en un punto, en donde coinciden en precio y en cantidad. A este punto se le conoce como punto de equilibrio. Este es el punto en donde la mayoría de los vendedores y de los compradores están conformes con el precio. Pero si es que existe un punto de equilibrio, ¿por qué los precios suben? Es porque el precio depende de la relación entre la oferta y la demanda, y estas dos están en constante variación. Veamos en el caso de los tomates. Una razón por la que suben los precios es la disminución de la oferta, como ocurre por las malas condiciones climáticas. En esta situación, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Aunque la oferta baje, la demanda no baja. Es por eso que se tiene un desequilibrio. No hay suficiente oferta de tomates para responder a la demanda. Y cuando hay menos opciones, la gente está dispuesta a pagar más. Este fenómeno se puede ver claramente en el gráfico. Cuando la curva de oferta se desplaza a la izquierda, pero la demanda se mantiene, el precio de equilibrio sube. Otro motivo de la suba de precios es el aumento de la demanda. Si se llega a publicar en los medios que el tomate previene todas las enfermedades del mundo, la demanda aumentará. Esto haría que mucha gente comience a consumir el tomate y que los ya consumidores estén dispuestos a pagar más. Esto hará que la curva de demanda se desplace a la derecha, causando una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, también en algunos casos el precio baja. Es cuando ocurre lo contrario, sube la oferta o baja la demanda. Entonces, ¿qué se entiende? La oferta es todo lo que está disponible a la venta y la demanda todo lo que la gente está dispuesta a consumir. Estas son variables que están en constante movimiento y como el precio es definido por la relación entre ellas, también varía. Es por eso que nos conviene comprar las ropas de verano en invierno y vender helado en verano. Muchas gracias. La demanda agregada y la curva de la demanda agregada. Empezamos como siempre definiendo. La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que quieren comprar los agentes económicos de un país. Bueno, recordemos que los agentes económicos de un país eran 4: las familias, las empresas, el sector público y luego los extranjeros, que también pueden comprar en nuestro país. Por lo tanto, esta demanda agregada nos va a decir cuál es el gasto total de una economía en la compra de bienes y servicios y nos va a permitir diferenciar cuál es el gasto de cada uno de estos agentes económicos. Teniendo esto en cuenta, ya podemos saber cuáles son los componentes de la demanda agregada de un país, en donde podemos llegar a esa fórmula. La demanda agregada es la suma de el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, donde cada uno de estos componentes representa el gasto de cada uno de los agentes económicos. Vamos a recordarlos uno a uno. El consumo sería el gasto de las familias, es decir, lo que las familias se gastan en la compra de los diferentes productos de alimentación, ropa, coches, etc. La única excepción que hay es el gasto en vivienda. El gasto en vivienda de las familias no será consumo, sino que irá a inversión.
La inversión, por otro lado, va a ser el gasto de las empresas, lo que las empresas se gastan pues en los diferentes bienes de equipo, como las máquinas, las herramientas, etc. Y aquí tenemos que incluir esa excepción de antes, es decir, tenemos que incluir el gasto en vivienda. Luego tenemos el gasto público, que será el gasto del sector público. El gasto de, por ejemplo, comprar los diferentes bienes y servicios, de pagar a los funcionarios, es decir, el gasto del personal, y también de el gasto en hacer infraestructuras, como puede ser, por ejemplo, un puente. Y por último tenemos ese gasto de los extranjeros, que van a ser las exportaciones netas. Aquí tenemos que sumar lo que los extranjeros gastan en nuestro país, y eso son las exportaciones. Pero luego tenemos que restar lo que nosotros, los nacionales, gastamos en otros países. Obviamente, ¿no? Si sumamos lo que los extranjeros gasten aquí, tenemos que restar lo que nosotros gastamos en otros países. Y eso son las importaciones. Por tanto, las exportaciones netas serán exportaciones menos importaciones. Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver qué es la curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada nos muestra la cantidad de los bienes y servicios que han sido producidos dentro de un país que son demandados por los agentes económicos para cada nivel de precios. Por ese motivo, ¿cómo vamos a dibujar la demanda agregada? Bueno, pues vamos a poner dos ejes. En el eje de abajo ponemos la cantidad de bienes y servicios producidos en un país, mientras que en el eje vertical lo que vamos a poner es el nivel general de precios. Y en efecto, la curva de demanda agregada me va a dar efectivamente cuál es la cantidad demandada de toda esa producción para cada uno de esos precios. Aquí a veces los alumnos se confunden y piensan que esta demanda agregada es exactamente lo mismo que la demanda de un bien, cuando vimos, por ejemplo, la demanda de café o la demanda de coches. Sin embargo, tenemos que entender que hay dos diferencias principales. La primera es que cuando hablamos de la producción no nos referimos a cuánto se produce de un determinado bien, como el café, sino que estamos hablando de lo que se produce en toda la economía. Es decir, este eje de abajo me está mostrando el valor de todo lo producido en un país. Y esto nos lleva a la segunda diferencia. Y es que si no estamos hablando de solo un producto, sino el total de la producción de todos los bienes de una economía, ese precio tampoco va a ser el de solo un producto, sino que va a ser el precio agregado, es decir, la suma de los precios de todos los bienes de la economía. Y por último, vamos a explicar por qué esta demanda agregada tiene pendiente negativa. Bueno, lo primero que nos tiene que quedar claro es que la pendiente negativa lo que significa es que a medida que baja el nivel general de precios, eso quiere decir que los agentes económicos querrán demandar una mayor cantidad de bienes y servicios. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Llegado a este punto, la explicación de por qué esto ocurre es más compleja, pero yo aquí no lo quiero complicar demasiado y te lo quiero dejar sencillo. Podemos decir que si baja el nivel general de precios de una economía, es decir, si los productos están más baratos, eso va a aumentar el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Si nosotros de repente nos bajan el precio, nosotros podemos comprar más cosas. Es decir, que a medida que baja el nivel general de precios, eso va a hacer que los agentes económicos puedan comprar más cosas y que por lo tanto aumente su cantidad demandada. Obviamente lo contrario ocurrirá cuando aumenta el nivel general de precios. Ahora la gente ve que todo es más caro y por tanto tiene menor poder adquisitivo. Es decir, podrá comprar menos cosas y por lo tanto disminuye la cantidad demandada. Bien, pues ahora lo siguiente que tenemos que entender es por qué motivos esta curva de demanda agregada se puede desplazar o bien a la derecha o bien a la izquierda. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Muy bien, entonces ya visto esto, previo a poder continuar con nuestro tema, vamos a visualizar el último video que nos va a llevar referente a lo que es la oferta y la demanda agregada, a lo que es el consumo, el ahorro y la inversión.
¿Cuánto? 20 minutos. Los he visto más rápidos, ¿eh? ¿Y eso cuánto crees que sería en dinero? Pues no sé. Cuando veas un taller de bici, pregunta cuánto cobran la hora. Calcula lo que te habrías gastado y eso que te has ganado. ¿Ganado o ahorrado? Pues no sé. Tanto da. Lo pienso invertir en una bici nueva. Venga. Que te llevo. Se te ha pinchado la de atrás. Tiempo. Una familia, con los ingresos que obtiene por su trabajo, puede consumir bienes y servicios o puede ahorrar. El sistema financiero le ofrece diversas formas de inversión. Depositarlos en un banco o caja de ahorros, adquirir bonos o acciones, contratar un seguro, etc. Pero en cualquier caso, la familia ha decidido que no consume hoy, no gasta hoy, sino que ese dinero lo traslada al sistema financiero con el objetivo de recuperar una mayor cantidad de dinero en el futuro. Es decir, cambia consumo de hoy por consumo futuro. El sistema financiero se ocupará de canalizar el dinero de todos los ahorradores hacia aquellos que necesitan financiación para poder invertir. Si nos fijamos en la economía en su conjunto, en todas las familias, empresas y Estado, veremos que del resultado de todo lo que la economía ha producido y que medimos mediante el Producto Interior Bruto, una parte se destinará a consumo privado y público y otra parte será lo que entre todos se ha decidido ahorrar y que a través del sistema financiero irá a parar a aquellos que necesitan invertir y necesitan fondos. Por lo tanto, dentro de una economía como en una familia, la capacidad global de invertir proviene de la capacidad global de ahorrar. Vaya flipe, qué pasote. 3,33 GHz, 4 de RAM y 6 núcleos, un pepino. No veas, es la caña. Llevo un año ahorrando para comprármelo. Jolín. Sí, lo bueno se hace esperar. Y eso no es todo. ¿Qué es? ¡Tachán, tachán! ¡El Reality Fighter! ¡Sí! Déjame ver. Mola, ¿eh? ¡Qué fuerte, Adri! Ha valido la pena esperar un año. Ya lo creo. ¿Sabes? Yo también estoy ahorrando. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde hoy. Para que una economía avance es necesario que invierta, que las empresas adquieran mejor maquinaria, que sean más competitivas, que logren producir con menos costes, lo que será beneficioso para todos, ya que se podrán consumir bienes y servicios de más calidad y a un precio inferior y se podrán producir productos más avanzados que requieren mejores tecnologías. Y para que esto suceda, deben ocurrir 3 cosas. Que se produzca ahorro en la economía, ya que si se gastan todos los ingresos en consumir y nadie ahorra, no habrán fondos suficientes para que las empresas inviertan. Que el sistema financiero sea eficiente y facilite el trasvase del ahorro hacia las empresas y a las familias que desean invertir. Que las empresas inviertan eficientemente el dinero ahorrado por otros, que han recibido gracias al sistema financiero, por ejemplo, préstamos de inversores que adquieren sus bonos o acciones, etc., y gracias al ahorro de los demás que han renunciado a consumir hoy con la expectativa de poder consumir más mañana. ¿Has ido a comprarte la bici? No, al final no he ido. ¿Ah, no? No. He decidido ahorrar un poquillo. Vaya, ¿has escogido la prudencia? Sí, pero me tienes que hacer un favor. ¿Cuál? Guardarme la pasta, que si no, me la gasto. Ha de quedarnos claro, por tanto, que ahorro e inversión son las 2 caras de una misma moneda. Un país tiene una capacidad de inversión equivalente al ahorro que es capaz de generar. El consumo es el objetivo último de toda la producción.
Es la fuente de la satisfacción de las necesidades materiales humanas y una de las principales justificaciones de los esfuerzos que exige la producción, que se concretan fundamentalmente en la necesidad de trabajar y ahorrar. Una de las relaciones más importantes de toda la macroeconomía es la función de consumo, que muestra la relación entre el nivel de gasto y de consumo y el nivel de renta personal disponible. Este concepto, introducido por Keynes, se basa en la hipótesis de que existe una relación empírica estable entre el consumo y la renta. Una de las características más importantes del consumo es que produce lo que se denomina una utilidad marginal decreciente. Pero, ¿qué significa esto? Significa que a medida de que consumimos más, cada pequeño incremento adicional en el consumo aumenta menos nuestra satisfacción. Es algo que tiene lógica. Solucionar las carencias más necesarias nos produce más satisfacción que el consumo que se produce cuando ya se han satisfecho esas necesidades. El ahorro es un sacrificio necesario porque es en última instancia la fuente de financiación de la inversión. Toda inversión debe encontrar una fuente de financiación. Esta financiación puede lograrse a través del ahorro de la propia entidad. Para poder ahorrar e invertir al mismo tiempo, el ahorro lo pueden realizar tanto personas, familias, empresas e incluso naciones. Desde tiempos antiguos ya se manejaba ese concepto, aunque no con fines económicos. Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. Para la economía y las finanzas, las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. La inversión genera además una acumulación de capital, aumentando la cantidad de edificios y equipo, eleva la producción potencial del país y fomenta el crecimiento económico a largo plazo. Muy bien, ya visto eso, entonces entramos en contexto de la importancia que tiene el consumo, el ahorro y la inversión en nuestro país. Entonces, el consumo, el ahorro y la inversión son tres actividades principales por las cuales se encuentra sustentada la economía del país. El consumo, como bien veíamos, es el fin, es el último de toda la lista, ¿verdad? De la producción, ¿verdad? Lo que queremos de que las personas pues consuman y satisfagan sus necesidades, tanto materiales y humanas, ¿verdad? Dándole justificación a todos los esfuerzos que exige la producción. Y aquí se concreta la necesidad de trabajar y de ahorrar. Entonces llegamos a lo que es el ahorro, que es el sacrificio que se hace y que es parte de una solución para poder obtener algo. Entonces, el ahorro es necesario, ¿verdad? Y constituye un punto importante para la financiación de una inversión. Y la inversión es importante y es necesaria para poder acumular capital, es decir, todos aquellos bienes y servicios que se necesitan para poder producir, como por ejemplo las maquinarias, los edificios, la tecnología, todo lo que es necesario para echar a andar un proyecto. Muy bien, con eso culminamos nuestro tema. Pasamos a dar la lectura a nuestras preguntas de estudio. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son los medios utilizados para medir el comportamiento de una economía? Pregunta 2, ¿cuál es el indicador utilizado para medir el nivel de actividad de un país? Pregunta 3, ¿cuáles son las tres actividades por las cuales se encuentra sustentada la economía de un país? Pregunta 4, ¿cómo se le conoce al total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios y a un determinado periodo de tiempo? Y por último, pregunta 5, ¿cómo se le conoce a la cantidad total de un bien o servicio que en su conjunto estarían dispuestos a vender las compañías en un sector? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.